Durante un turno de noche de rutina, un policía se da cuenta de que una joven negra está en el asiento trasero de un automóvil haciendo señales de SOS con las manos y decide seguir lo que vio. Descubre algo que lo deja en completo shock. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más historias y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás mirando. Nos encanta saber de ti. Comparte este video con tus amigos y familiares. El KN era pesado, una gruesa capa de oscuridad interrumpida solo por el parpadeo ocasional de los faros distantes o el brillo apagado de las luces de la calle dispersas a lo largo de la carretera desierta. El oficial Daniel Rivers siempre había encontrado estos turnos tardíos extrañamente reconfortantes. Había algo en el silencio que le daba espacio para pensar. Su cruiser zumbaba constantemente debajo de él mientras conducía. Las luces del tablero de instrumentos dejaban sombras tenues en su rostro. La radio crepitaba de vez en cuando con actualizaciones de este despacho, pero por lo demás el mundo parecía dormido. Era una patrulla de rutina, un tramo de carretera conocido por sus largas millas vacías y el ocasional conductor imprudente. La mente de Daniel vagaba mientras escaneaba la oscuridad. Sus pensamientos se dirigían a su propia vida, una que se sentía igualmente estéril. Su divorcio se finalizó hace apenas unos meses dejando un doloroso vacío donde una vez estuvo su familia. Su hija adolescente apenas le hablaba ahora. Su silencio era más penetrante que cualquier discusión que alguna vez hubieran tenido. Miró la fotografía sujetada a la visera, una imagen de ella sonriendo alegremente con un vestido de verano cuando las cosas habían sido más fáciles. El lado de su alegría juvenil contrastaba marcadamente con el peso de su realidad y suspiró. Concentrándose nuevamente en la carretera, fue entonces cuando lo notó. Un par de faros en la distancia, su haz errático, tejiendo ligeramente. Daniel frunció el ceño, sus instintos se agudizaron, un conductor ebrio, alguien distraído, de cualquier manera eran un peligro y no podía ignorarlo. Encendió las luces, el rojo y el azul cortando la noche mientras aceleraba hacia el vehículo. Mientras se acercaba al auto, disminuyó la velocidad obedientemente, tirando hacia el arcén. Daniel estacionó su cruiser unos pies detrás, ajustándose el sombrero y saliendo al aire fresco de la noche, la grava crujió bajo sus botas mientras caminaba hacia el lado del conductor, su linterna iluminó el interior, revelando a un hombre blanco de unos 40 años agarrando el volante, su rostro. Estaba pálido. Con ojeras bajo los ojos que sugerían agotamiento en el asiento trasero, estaba sentada una joven de no más de 10 años, sus ojos muy abiertos, lo miraban como los de un animal asustado. Buenas noches Daniel, comenzó su voz firme y profesional. Estabas tejiendo un poco ahí atrás. ¿Todo bien? El hombre dio una sonrisa cansada, aunque no llegó a sus ojos. Si lo siento por eso solo. Una larga noche nos dirigimos a casa. La mirada de Daniel se desplazó hacia la chica, estaba abrochada agarrando un pequeño osito de peluche desgastado. Su piel era de un marrón oscuro que contrastaba con la tez pálida del hombre. Su cabello estaba muy rizado, y aunque estaba en silencio sus ojos decían mucho miedo, inquietud, y algo más que no podía decir. Coloque la licencia y el registro por favor, dijo Daniel manteniendo su tono neutral. El hombre asintió buscando a tientas en la guantera antes de entregar los documentos. Nombre Michael Harrison, dijo. Esta es mi hija Amara. Daniel estudió el papeleo bajo el haz de su linterna. Todo parecía en orden. Licencia válida, registro actualizado, sin órdenes pendientes. Todavía algo. Asintió con la cabeza. La chica no había dicho una palabra, y su mirada permaneció fijo en él sin pestañear. Amara, Daniel dijo suavemente inclinándose ligeramente para llamar su atención. ¿Estás bien? Antes de que la chica pudiera responder, Michael intervino. Ella solo está cansada. Hemos tenido un largo día visitando a la familia. Ya sabes cómo se ponen los niños. Daniel enderezó sus ojos entrecerrándose ligeramente mientras miraba a Michael. La sonrisa del hombre parecía forzada, y sus manos agarraron el volante con demasiada fuerza. Había tensión aquí, algo tácito pero palpable. Vuelvo enseguida, dijo Daniel, tomando los documentos y caminando de regreso a su patrulla sentado detrás del volante de su patrulla. Daniel pasó la información de Michael por el sistema, todo verificado, sin antecedentes penales, sin multas pendientes según todos los informes. Michael Harrison era un hombre común en una noche común, pero Daniel no podía evitarlo. La sensación de que algo no estaba bien. Miró hacia el auto que tenía delante. Su mirada se fijó en la chica que estaba mirando por la ventana. Ahora sus manos jugueteando con el oso en su regazo. Sus movimientos eran pequeños, deliberados, casi rítmicos. Fue entonces cuando notó que sus dedos tamborileaban, se doblaban. Se movían en patrones. Su corazón dio un vuelco cuando se dio cuenta de que no era un movimiento aleatorio. Estaba haciendo señas con la palabra SOS. La comprensión lo golpeó como una descarga eléctrica, la señal de socorro universal deletreada en el lenguaje silencioso de sus manos. El agarre de Daniel en el volante se apretó. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Por qué esta chica estaría pidiendo ayuda? Miró de nuevo a la computadora. Nada en el registro de Michael indicaba que fuera peligroso. Pero los registros no siempre contaban la historia completa. Daniel respiró profundamente. Su entrenamiento los mantenía firmes. No tenía evidencia de haber actuado mal. No había razón para detenerlos, pero no podía ignorar la súplica silenciosa de la chica. Tenía que tener cuidado. Al regresar al auto, le devolvió los documentos a Michael. Todo está bien, dijo, su tono tranquilo.
Pero mesurado, conduce con cuidado y... Asegúrate de descansar un poco. Michael asintió con alivio, parpadeando al otro lado de la cara. Gracias, oficial, lo haremos. Daniel dio un paso atrás, viendo cómo el auto se incorporaba a la carretera y desaparecía en la oscuridad. Se subió de nuevo a su cruiser, pero no encendió el motor de inmediato. Su instinto le gritó que hiciera más. El so silencioso de la chica se grabó a fuego en su mente, un llamado de ayuda que no podía ignorar apagando sus faros. Daniel se incorporó a la carretera manteniendo una distancia segura mientras seguía el auto. Si algo andaba mal necesitaba saberlo. El motor del cruiser zumbaba silenciosamente mientras Daniel mantenía una distancia segura detrás del auto que iba delante. Sus propios faros se atenuaron para evitar llamar la atención. Su mente se agitaba con posibilidades, cada una más inquietante que la anterior. Lo que había impulsado a la chica a pedir ayuda era Michael, su padre, como él afirmaba, o era algo mucho más siniestro. No se podía negar el miedo en sus ojos o la naturaleza deliberada de sus gestos. Sos un grito silencioso en la oscuridad. La carretera se extendía interminablemente ante ellos, la monotonía del asfalto interrumpida solo por la luz de la calle ocasional. Daniel notó el ritmo constante del auto. Ahora los virajes erráticos de antes se habían ido. Tal vez Michael había estado sobresaltado por la parada de tráfico y ahora se estaba concentrando más en la carretera, o tal vez algo más profundo había cambiado. Algo que Daniel aún no podía ver. Miró el reloj del tablero, era cerca de la medianoche y la carretera permanecía inquietantemente vacía. El auto de adelante de repente encendió su intermitente derecho al girar hacia una carretera más estrecha que conducía a una zona menos poblada. Daniel vaciló sabiendo que su presencia continua eventualmente podría notarse, pero el recuerdo de los ojos suplicantes de Amara dejó clara su decisión. Siguió su agarre en el volante apretando el camino lateral. Estaba más oscuro, flanqueado por árboles densos que parecían acercarse con cada milla que pasaba. Daniel mantuvo su cruiser a una velocidad constante, lo suficientemente atrás para permanecer discreto. Observó las luces traseras delante, su brillo como faros gemelos que lo llevaban más profundamente a lo desconocido. Unos minutos después, el auto de Michael comenzó a disminuir la velocidad. La respiración de Daniel se entrecortó mientras aflojaba el acelerador, listo para detenerse si era necesario. El vehículo se desvió hacia el arcén deteniéndose. Daniel giró rápidamente hacia un pequeño camino de grava justo al lado de la carretera, colocando su cruiser fuera de la vista, pero con una vista clara del auto detenido. Apagó el motor sumiendo el área en un silencio casi absoluto salvo por el leve susurro del viento a través de los árboles. Michael salió del auto. Sus movimientos lentos e inestables, caminó hacia el lado del pasajero, abriendo la puerta e inclinándose. Daniel no podía ver lo que estaba haciendo, pero aguzó el oído en busca de cualquier sonido. Una voz apagada, tal vez la de Michael, se desplazó hacia él. Aunque no pudo distinguir las palabras, Amara no se movió. Permaneció en el asiento trasero, su pequeña figura apenas visible en la tenue luz. Su quietud era inquietante, un marcado contraste con el ritmo inquieto de Michael. Después de unos momentos, Michael cerró la puerta y regresó al lado del conductor. Dudó agarrando el marco de la puerta como si estuviera firme en sí mismo. Luego volvió a subir y los faros del auto se encendieron. Daniel esperó a que el vehículo volviera a la carretera antes de reiniciar su propio coche y seguir una vez más. La tensión en su pecho se hacía más fuerte con cada milla que pasaba. Algo iba mal, podía sentirlo, pero no tenía pruebas concretas, nada que se sostuviera. Si decidía intervenir, la ley era clara, no podía actuar solo por instinto, pero eso no significaba que haría la vista gorda. El camino se estrechó aún más, serpenteando a través de una zona escasamente poblada marcada por casas dispersas, la mayoría de ellas oscuras y tranquilas. El coche de delante empezó a reducir la velocidad de nuevo, finalmente entrando en el camino de entrada de una pequeña casa desgastada al borde de un terreno boscoso. Daniel detuvo su cruiser a una distancia segura, parcialmente oscurecida por las sombras de las ramas colgantes. La casa estaba decorada con su pintura descascarada y las contraventanas colgando en ángulos extraños. El camino de entrada estaba cubierto de malas hierbas, la grava casi indistinguible bajo la hierba invasora. La única luz del porche arrojaba un brillo tenue apenas iluminando la puerta de entrada. Michael y Amara salieron del coche. Ella agarró su osito de peluche con fuerza, su pequeña figura empequeñecido por su presencia inminente. Michael puso una mano sobre su hombro guiándola hacia la casa. Ella se movió de mala gana, sus pasos vacilantes. El estómago de Daniel se retorció ante la vista. La pareja desapareció dentro y la luz del porche se apagó dejando la casa en la oscuridad. Daniel se sentó en su cruiser, su mente acelerada. Sabía que no podía acercarse a la casa sin justificación, pero la sensación de inquietud asintió con la cabeza, negándose a ser ignorado. Su radio crepitó sorprendiéndolo. Era el despacho registrando. Daniel vaciló antes de responder, manteniendo su voz firme. Mientras confirmaba su estado, consideró pedir refuerzos, pero descartó la idea casi de inmediato. Sin pruebas, no podía justificar tal acción. Estaba solo. Los minutos se extendieron en lo que parecieron horas. La paciencia de Daniel fue puesta a prueba, pero se negó a irse. Mantuvo sus ojos fijos en la casa buscando cualquier señal de movimiento. La quietud era opresiva, el silencio ensordecedor. Finalmente una luz parpadeó en una de las ventanas del piso de arriba. El tenue resplandor silueteó dos figuras. Michael y Amara estaban juntos, la postura del hombre elevándose sobre la chica. El agarre de Daniel en el volante se apretó
Mientras miraba a Michael, parecía estaba hablando sus gestos animados, mientras Amara permanecía quieta. La escena estaba demasiado lejos para que Daniel discerniera los detalles, pero la tensión era palpable incluso desde su punto de vista. Entonces de repente, la luz se apagó, el corazón de Daniel se aceleró, cada instinto le gritó que actuara, pero su entrenamiento lo detuvo. No podía entrar a la casa sin una causa, todavía la imagen del pequeño cuerpo de Amar contra la imponente figura de Michael. Permaneció en su mente un inquietante recordatorio de su súplica silenciosa. Momentos después la puerta principal se abrió. Michael salió al porche, sus movimientos deliberados, encendió un cigarrillo, la brillante brasa arrojando una luz tenue sobre su rostro, parecía más tranquilo ahora, más compuesto, aunque Daniel no podía quitarse la sensación de que era una fachada. Después de unos minutos Michael apagó el cigarrillo y regresó adentro, cerrando la puerta detrás de la casa. Quedó a oscuras una vez más, dejando a Daniel solo con sus pensamientos. Sabía que no podía quedarse aquí para siempre, pero la inquietud lo arraigó en el lugar. Decidió esperar un poco más por si acaso. Sus ojos escanearon la casa, el camino de entrada, los bosques circundantes. Estaba buscando algo, un destello de movimiento, un sonido, una razón para entrar, pero el nudo permaneció quieto. El aire se sentía pesado mientras Daniel permanecía estacionado cerca de la casa, en sombra, sus manos agarrando el volante con fuerza. Los minutos pasaban uno tras otro, sintiéndose como una hora. No podía quitarse de encima la imagen de la pequeña figura inmóvil de Amara recortada en la ventana del piso de arriba. Sus ojos silencioso resonaba en su mente, cada gesto un recordatorio inquietante de que ella creía que estaba en peligro una parte de él. Quería marchar hasta el golpe de la puerta y exigir respuestas, pero su entrenamiento lo detuvo. No había evidencia, ninguna causa probable para justificar tal acción. Todo lo que tenía era instinto, y los instintos no eran admisibles en la corte. Aún así su instinto le decía que se quedara a mirar y esperar. Justo cuando contemplaba cuánto tiempo podría quedarse sin levantar sospechas, la casa de repente llegó vivo de nuevo, la luz del porche parpadeó y la puerta principal se abrió. Daniel se inclinó hacia adelante, su pulso se aceleró. Michael apareció, su silueta iluminada por el cálido resplandor del interior. Amara lo siguió de cerca, detrás de ella, con la cabeza inclinada, su osito de peluche apretado fuertemente contra su pecho. Michael la guió hacia el auto, su mano descansando pesadamente sobre su hombro. Ella se movió lento, casi de mala gana. La mandíbula de Daniel se tensó mientras observaba a los dos subir de nuevo al vehículo. El motor rugió a la vida y el auto salió del camino de entrada. Sus luces traseras desaparecieron en la oscuridad. Daniel esperó un momento antes de encender su cruiser, apagó los faros, saliendo sigilosamente de su escondite y manteniendo una distancia segura mientras lo seguía de regreso a la carretera principal. La noche se sentía más oscura ahora, la ausencia de luces de la calle, convirtiendo el tramo de la carretera en un túnel negro. Las únicas señales de vida eran el débil resplandor de las luces traseras de Michael y el zumbido del propio motor de Daniel. El auto de adelante parecía estable al principio, sus movimientos controlados y predecibles, pero pronto Daniel notó signos sutiles de comportamiento errático, pequeños virajes a la izquierda y luego a la derecha. La velocidad del vehículo fluctuaba, disminuyendo casi a paso de tortuga antes de volver a avanzar bruscamente. El corazón de Daniel se hundió. Algo andaba mal. Encendió la cámara del tablero para asegurarse de que todo quedara grabado. Sus instintos le gritaban que actuara, pero se contuvo esperando que Michael corrigiera su rumbo. El camino por delante tenía una curva pronunciada, el tipo de giro que exigía una mano firme. El auto de Michael no se ajustó, en cambio, se desvió y se deslizó hacia el arcén. «Maldita sea», murmuró Daniel poniendo la marcha en su cruiser y encendiendo las luces, pero antes de que pudiera cerrar la distancia, el auto de Michael se desvió bruscamente hacia la carretera. Los neumáticos chirriaron cuando corrigió demasiado. El vehículo hizo girar sus faros delanteros, destellando salvajemente antes de salirse del pavimento y caer en una zanja poco profunda. Hubo un crujido repugnante de metal cuando la parte delantera chocó con un poste de servicios públicos desgastado. El entrenamiento de Daniel se activó al instante. Pidió refuerzos por radio y una ambulancia mientras se detenía detrás de los escombros. Agarró su linterna y salió corriendo del cruiser. El aire frío de la noche le mordía la cara. Sus botas golpeaban contra el asfalto mientras se acercó al auto destrozado. Su corazón se aceleró con una mezcla de urgencia y pavor. El frente del auto era un desastre destrozado de metal y vidrio. El humo silbaba desde el motor y se enroscaba hacia la noche. Daniel apuntó su linterna al asiento del conductor. Michael estaba desplomado hacia adelante, su cabeza apoyada contra el volante. La sangre goteaba por su sien manchando el cuello de su camisa. «Señor, ¿puede oírme?», gritó Daniel, su voz cortando la quietud. Michael gimió débilmente, pero no levantó la cabeza. La linterna de Daniel se movió al asiento trasero. Amara se sentó congelada, su cinturón de seguridad todavía estaba abrochado, sus ojos muy abiertos lo miraron brillando con lágrimas. El osito de peluche al que se aferró antes ahora estaba encajado entre ella y la puerta. Sus pequeñas manos temblaron cuando alcanzó el asiento. Torpemente, «Bell Buckle, agárrate cariño, te tengo», dijo Daniel, su tono se suavizó. Abrió la puerta trasera de un tirón, el metal gimió en protesta. Amara se estremeció, pero no se resistió cuando él metió la mano. Su cinturón de seguridad se había atascado,
negándose a liberarla. Daniel. Maldijo en voz baja sacando un pequeño cuchillo multiusos de su cinturón. Cierra los ojos, instruyó cortando suavemente la tela con un movimiento rápido. La correa cayó y la levantó con cuidado acunando su pequeño cuerpo contra su pecho. Ella enterró su rostro en su hombro, su cuerpo temblando con sollozos silenciosos. Daniel la llevó a una distancia segura del accidente antes de dejarla en el arcén de grava. Quédate aquí, está bien, dijo arrodillándose a su nivel. Ella asintió agarrando su brazo por un momento antes de soltarlo. Regresó al auto, el haz de su linterna cortando el humo. Michael se agitó cuando Daniel abrió la puerta del conductor. Los ojos del hombre se abrieron vidriosos y desenfocados. Murmuró algo incoherente. Sus palabras se arrastraron juntas. Señor, necesito que te quedes conmigo, dijo Daniel desabrochando el cinturón de seguridad de Michael y sacándolo con cuidado de los escombros. Las piernas del hombre se tambalearon mientras Daniel lo sostenía guiándolo lejos del auto. Michael la respiración era superficial y su cabeza se inclinó hacia un lado como si apenas pudiera mantenerse consciente. Amara, Michael murmuró, su voz apenas audible. Sus ojos se movieron desenfocados. Ella está a salvo. Está bien, Daniel le aseguró, aunque su tono era más firme ahora, pero no está. Siéntate antes de colapsar. Daniel apoyó a Michael contra el crucero vigilando de cerca mientras la cabeza del hombre se inclinaba hacia adelante. Nuevamente el sonido de las sirenas en la distancia se hizo más fuerte. Un alivio. Bienvenido. Amara permaneció donde la había dejado, su pequeño cuerpo encorvado. Mientras abrazaba sus rodillas, Daniel se agachó a su lado, su voz suave. La ambulancia está casi aquí, ahora estás a salvo. Su rostro con lágrimas en los ojos se giró hacia él y por primera vez susurró, su voz tan tranquila que apenas era audible. Gracias. Las palabras enviaron una sacudida a través de Daniel. Ofreció una sonrisa tranquilizadora, aunque su mente corría con preguntas. ¿Qué había sucedido esta noche que había llevado a Michael a este punto? La ambulancia llegó momentos después. Los paramédicos se apresuraron a evaluar las heridas de Michael. Daniel explicó la situación brevemente. Sus ojos nunca se alejaron mucho de Amara. El segundo paramédico se acercó a ella, pero ella apartó la mirada. Darden a Daniel. Está bien, dijo colocando suavemente una mano sobre su hombro, están aquí para ayudarla. Ella asintió vacilante, permitiendo que el paramédico la revisara. Aparte de los pequeños moretones, parecía físicamente ilesa. Emocionalmente, sin embargo, era otro asunto completamente diferente. Cuando los médicos se prepararon para transportar a Michael al hospital, Daniel hizo una llamada rápida a los servicios de protección infantil. Amara no podía ir con Michael en su condición y necesitaba un lugar seguro para pasar la noche. Odiaba la idea de separarlos, pero no había otra opción antes de que se cerraran las puertas de la ambulancia. La cabeza de Michael se levantó débilmente. Sus ojos encontraron a Amara y extendió la mano débilmente. Amara, lo siento, la chica no respondió. Su expresión era ilegible mientras veía la ambulancia alejarse. Daniel estaba a su lado. Su mano descansaba ligeramente sobre su hombro. Vamos a llevarte a un lugar seguro para pasar la noche. Dijo que ella no protestó y le permitió guiarla a su cruiser mientras la abrochaba en el asiento del pasajero. Sus dedos rozaron su mano. Miró hacia abajo para verla firmar de nuevo. Lentamente y deliberada ayuda. Ella firmó. Daniel asintió, el peso de su confianza presionando fuertemente en su pecho. Lo haré, él prometió, no lo decepcionaré con eso. Él encendió el auto, el brillo de las luces traseras de la ambulancia desvaneciéndose en la distancia mientras conducían hacia un futuro incierto. El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso salvo por él. Zumbido rítmico del motor del cruiser. Amara se sentó en el asiento del pasajero, sus pequeñas manos dobladas firmemente alrededor del borde cargado de la pata de su osito de peluche. Sus grandes ojos permanecieron fijos en el camino por delante, desenfocados y distantes, como si se estuviera preparando para lo que viniera después. Daniel la miró de vez en cuando, sopesando la tormenta de preguntas que se acumulaba en su mente contra su visible agotamiento. La noche había pasado factura a ambos. Se detuvo en el estacionamiento de la Oficina Local de Servicios de Protección Infantil CPS, un edificio de ladrillo simple que parecía sin vida en el tenue resplandor de las luces de la calle. No era el lugar más acogedor, pero era seguro. Daniel aparcó y se volvió hacia Amara suavizando su voz. Esto es solo por esta noche, dijo, te quedarás aquí mientras averiguamos todo. Te prometo que no estás sola en esto. Amara no respondió, pero sus dedos se crisparon como si quisiera afirmar algo. En lugar de eso, simplemente asintió y agarró al oso con más fuerza. Daniel suspiró por dentro deseando poder hacer más para aliviar su miedo. Una trabajadora social llamada Elaine los recibió en la entrada. Era una mujer de mediana edad con ojos amables y un comportamiento tranquilo. Su portapapeles estaba debajo de un brazo. Se agachó al nivel de Amara y le ofreció una cálida sonrisa. Hola, cariño, mi nombre es Elaine. Dijo suavemente, nos aseguraremos de que estés cómoda esta noche. ¿De acuerdo? Mara dudó y miró a Daniel antes de dar otro pequeño asentimiento. Elaine la condujo adentro. Sus suaves palabras tranquilizadoras se desvanecieron cuando la puerta se cerró detrás de ellos. Daniel se demoró en los escalones por un momento. El peso de la noche lo presionaba. Sabía que su trabajo no había terminado ni por asomo.
Regresó a su cruiser y condujo hasta el hospital donde habían llevado a Michael. La sala de espera era el espacio iluminado con fluorescente cero que olía levemente a desinfectante. Daniel se acercó a la enfermera en la recepción y le mostró su placa. Estoy aquí para ver cómo está Michael Harrison. Lo trajeron de un accidente esta noche. La enfermera escribió rápidamente en su teclado antes de asentir. Está estable, están haciendo algunas pruebas. Pero está despierto. Habitación 314. Daniel se abrió paso por los pasillos silenciosos. Sus pasos resonaron contra los pisos de baldosas. Cuando llegó a la habitación se detuvo afuera de la puerta ordenando sus pensamientos. Necesitaba respuestas y Michael era el único que podía proporcionárselas. Tomando una respiración tranquilizadora entró Michael. Estaba apoyado en la cama, su rostro pálido y estirado. Un vendaje cubría el corte en su sien y sus ojos estaban inyectados en sangre. Levantó la vista. Cuando Daniel entró su expresión cambió de confusión a cansancio. El oficial Michael dijo, su voz orar. ¿Está bien, Amara? Está a salvo, respondió Daniel acercando una silla. Está con los servicios de protección infantil por la noche. Michael hizo una mueca a su mano, agarró el borde de la manta. No quise que nada de esto sucediera. Se interrumpió, su mirada bajó a su regazo. He estado intentándolo, pero es difícil. Daniel lo estudió por un momento notando las líneas profundas grabadas en su rostro. El temblor en sus manos. Dime qué está pasando, Michael. Necesito entender. Michael suspiró pesadamente recostándose contra las almohadas. Ha sido duro desde que Evelyn falleció. Admitió que ella era mi ancla. Cuando se enfermó traté de mantener todo unido para Mara, pero después de que ella murió simplemente no pude mantener las facturas acumuladas. Perdí mi trabajo. Comencé a escuchar cosas, viendo cosas que no estaban allí. Su voz se quebró y se frotó una mano sobre su cara. Sé que la he asustado, le he fallado, pero amo a mi hija, nunca la lastimaría. La sinceridad en la voz de Michael era imposible de ignorar, pero también lo era el peso de su confesión. Daniel se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono firme pero estable. Ella hizo una señal de ayuda. Michael tiene miedo. Puede que no quieras lastimarla, pero tus acciones, tu inestabilidad la están poniendo en peligro. Los hombros de Michael se hundieron. La verdad de las palabras de Daniel golpeándolo fuerte. Sé que susurró. Sé que Daniel se echó hacia atrás, su mente acelerada. Estaba claro que Michael no era malicioso, pero su condición era un problema grave. ¿Has buscado ayuda? Terapia con medicamentos. Michael negó con la cabeza. He estado demasiado avergonzado. La gente ya me mira como si estuviera roto. No quería que pensaran que no podía cuidar de mi propio hijo. Recibir ayuda no te hace débil. Daniel dijo con firmeza que es la única forma de superar esto y la única forma de mantener a Amara a salvo. Michael no respondió, pero su silencio se sintió como una pequeña concesión. A la mañana siguiente, Daniel se sentó en su oficina en la estación analizando los antecedentes de Michael. Buscó en registros públicos y contactó a colegas y viejos contactos para obtener información. La historia de Michael se verificó. Había sido un esposo y padre devoto antes de la muerte de Evelyn. Los vecinos lo describieron como un hombre tranquilo y trabajador que adoraba a su esposa e hija, pero después del fallecimiento de Evelyn, las cosas tomaron una espiral descendente. Discusiones nocturnas consigo mismo, ausencias repentinas del trabajo y una lista creciente de facturas sin pagar pintaron un panorama sombrío. Daniel también descubrió que Evelyn había sido la piedra angular de su familia. Era una maestra amada por sus estudiantes y una defensora de los hogares de acogida. Niños, la pérdida de alguien tan vibrante y constante habría sacudido a cualquiera y mucho menos a un hombre que no estaba preparado para soportar el peso del dolor. Solo mientras recopilaba la información una llamada entró desde un carril en el oficial de CPS Rivers. Pensé que debería saber que Amara se abrió un poco esta mañana. Me contó algunas de las cosas que Michael ha estado diciendo. Las voces que escucha, el miedo que tiene de que alguien se la lleve. No se siente segura, pero tampoco quiere perderlo. Es complicado. Daniel cerró los ojos brevemente, el dolor en su pecho creciendo. Gracias por avisarme, estaré en contacto. Colgando se sentó, sus pensamientos girando. Michael era un hombre al borde, pero no estaba más allá de salvar. La lealtad de Amara hacia su padre era clara incluso en medio de su miedo. El vínculo entre ellos era fuerte, pero estaba tenso hasta su punto de ruptura. Daniel sabía lo que tenía que hacer. Más tarde ese día Daniel regresó al hospital armado con la información que había reunido. Encontró a Michael sentado en la cama mirando fijamente por la ventana. La fatiga del hombre era palpable, pero había un destello de esperanza en sus ojos. Cuando vio a Daniel, he estado investigando un poco, dijo Daniel, acercando una silla a la cama. Tienes gente que se preocupa por ti, Michael, gente que recuerda al hombre que eras antes de todo esto. Quieren que triunfes. Y Amara, también. Los ojos de Michael se abrieron ligeramente ante la mención de su hija. Ella todavía confía en mí. Quiere, Daniel dijo con cuidado, pero la confianza no se trata solo de palabras, se trata de acción. Necesitas ayuda, Michael, ayuda profesional, terapia, medicación, lo que sea necesario para que te recuperes. Michael tragó saliva, sus manos temblaban en su regazo. Y si no lo hago, entonces corres el riesgo de perderla para siempre. Daniel dijo sin rodeos, no digo esto para asustártelo. Digo porque todavía tienes la oportunidad de arreglar las cosas, pero tienes que dar ese paso. Michael asintió lentamente. Lágrimas brotando de sus ojos. Lo haré, dijo con voz de caballo. Por ella, por Amara, no fue una solución, pero fue un comienzo y, por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió que estaba ayudando a reconstruir algo roto en lugar de solo documentar su caída.
El compromiso silencioso de Michael de buscar ayuda fue un momento crucial, pero para Daniel fue solo el comienzo de un largo camino. Las promesas eran fáciles de hacer cuando la desesperación se avecinaba, pero mantenerlas requería fuerza y consistencia, rasgos que se habían erosionado bajo el peso del dolor y la incapacidad de Michael. Cuando Daniel dejó el hospital ese día, la gravedad de la situación se apoderó de él. La seguridad de Amara dependía de la capacidad de su padre para sanar y no había lugar para el fracaso. A la mañana siguiente, Daniel regresó a la estación para comenzar los siguientes pasos, se acercó a los servicios sociales locales y a los profesionales de la salud mental aprovechando cada contacto que tenía. Si Michael hablaba en serio sobre el cambio, Daniel se aseguraría de tener los recursos para lograrlo. Las sesiones de terapia, los planes de medicación y una rutina estructurada eran piezas fundamentales del rompecabezas. Sin embargo, el primer desafío fue asegurar que Michael pudiera mantener la custodia de Amara mientras demostraba que era capaz de cuidarla. Los servicios de protección infantil dudaban. La seguridad de Amara era su máxima prioridad y ellos necesitaban pruebas concretas de que Michael estaba lo suficientemente estable como para proporcionar un entorno seguro. Daniel se reunió con Aine de CPS más tarde esa tarde en su pequeña oficina desordenada. Las paredes estaban llenas de carpetas y papeles, un testimonio de las innumerables familias que habían pasado por su cuidado. Le ofreció una sonrisa cansada cuando entró. Oficial Rivers, agradezco su participación, dijo el Aine, haciéndole un gesto para que se sentara, pero espero que entienda lo delicada que es esta situación. No podemos correr riesgos con el bienestar de Amara. Entiendo. Daniel dijo su tono resuelto, pero he hablado con Michael. Ha aceptado comenzar la terapia y tomar medidas para abordar su salud mental. Sabe lo que está en juego. Elaine cruzó las manos sobre el escritorio. Su expresión era pensativa. Ese es un buen comienzo, pero no es suficiente. Necesitamos ver progreso. Progreso medible y sostenido hasta entonces. Amara permanecerá en cuidado temporal. Daniel asintió. Está bien. Trabajaré con él para asegurarme de que cumpla. Elaine suspiró. Estás poniendo mucha fe en este hombre. He visto situaciones peores cambiar. Daniel respondió y no me rendiré con él ni con su hija. Durante las siguientes semanas Michael comenzó a asistir a sesiones de terapia 2 veces por semana. Las sesiones fueron agotadoras al principio, desenterrando recuerdos dolorosos de la enfermedad de Evelyn y la culpa que cargaba por sus fracasos percibidos como esposo y padre. Su terapeuta, el Dr. Ayes, fue paciente pero firme, guiándolo a través de la red enredada de su dolor y miedos. Daniel se propuso en un punto comprobar con Michael. Visitándolo regularmente en su apartamento, un espacio modesto, algo desordenado, que hablaba de una vida interrumpido, notó pequeños signos de mejora: platos lavados y guardados, las persianas cerradas para dejar entrar la luz del sol, algunas fotos familiares desempolvadas y colocadas prominentemente en los estantes. Durante una visita Michael hizo un gesto hacia una foto de Evelyn y Amara, tomada en un parque años antes. Evelyn, la cálida sonrisa y la risa despreocupada de Amara parecían ecos de un pasado lejano. Ella era el pegamento que nos mantenía unidos. Michael dijo en voz baja, sus dedos rozando el marco. Siempre pensé que sería lo suficientemente fuerte para manejar cualquier cosa por Amara, pero cuando Evelyn murió, su voz se apagó, sus ojos se llenaron de lágrimas. Eres más fuerte de lo que crees, dijo Daniel, y lo estás demostrando al hacer el trabajo ahora. Amara te necesita, pero también necesita que seas estable. Michael asintió, apretando la mandíbula. No la decepcionaré de nuevo. Mientras tanto, Amara se estaba adaptando a la vida y al cuidado temporal. Se quedó con una amable pareja, los Miller, que habían tenido la experiencia de acoger niños. Su hogar era cálido y acogedor, lleno de la sensación de comidas caseras y el sonido de una conversación amable, a pesar de sus mejores esfuerzos por hacerla sentir cómoda. Amara permaneció reservada, sus interacciones se limitaban a asentimientos educados y respuestas breves. Daniel la visitaba con frecuencia. Durante una visita, se sintió apoyada. La encontró sentada en la mesa del comedor dibujando en silencio con un juego de lápices de colores. Su osito de peluche estaba sentado a su lado. Su pelaje desgastado era una fuente constante de consuelo. Hola, Amara, dijo Daniel acercando una silla. ¿En qué estás trabajando? Lo miró antes de levantar el papel. Era un dibujo de una casa con una niña pequeña parada en la puerta. La niña tomó de la mano a 2 figuras, un hombre y una mujer. La mujer tenía cabello rizado y una sonrisa cálida. ¿Esa es tu mamá y tu papá?, preguntó Daniel suavemente. Amara asintió, sus ojos parpadeando con una mezcla de tristeza y anhelo. Te aman mucho, Daniel dijo. Tu papá está trabajando muy duro ahora mismo porque quiere ser lo mejor que pueda para ti. Amara vaciló antes de firmar. Todavía escucha las voces. Daniel hizo una pausa eligiendo cuidadosamente sus palabras. Está recibiendo ayuda, para eso va a llevar tiempo,
pero lo está haciendo porque quiere mejorar las cosas para ti. Lo estudió por un momento antes de firmar de nuevo. Lo extraño. El pecho de Daniel se apretó. El también te extraña, dijo, y está haciendo todo lo que puede para traerte a casa a medida que las semanas se convertían en meses. El progreso de Michael se hizo cada vez más evidente. Sus sesiones de terapia fueron constantes y comenzó a tomar medicamentos para controlar sus síntomas. También comenzó a asistir a un grupo de apoyo para padres viudos, encontrando consuelo en las experiencias compartidas de otros que habían enfrentado luchas similares. Dr. Hayes proporcionó actualizaciones periódicas a CPS, destacando el compromiso de Michael con el proceso y su mejora gradual. Elaine comenzó a suavizar su postura, aceptando visitas supervisadas entre Michael y Amara. La primera visita se llevó a cabo en un entorno neutral, una habitación alegre y luminosa en la oficina de CPS llena de juguetes y libros. Daniel estaba presente. Su papel tanto de apoyo como de observación. Michael llegó primero, su energía nerviosa palpable mientras caminaba por la habitación. Cuando Amara entró agarrando su osito de peluche, se congeló, sus ojos se llenaron de lágrimas. Amara susurró arrodillándose a su nivel: hola cariño. Ella dudó, su mirada vaciló entre él y Daniel antes de dar un paso cauteloso hacia adelante. Michael abrió los brazos y después de un momento de vacilación ella corrió hacia ellos, enterrando su rostro en su pecho. Te extrañé tanto, murmuró abrazándola fuerte. Lo siento mucho cariño, lo haré mejor. Te lo prometo. Daniel vio cómo se desarrollaba la escena, una leve sonrisa tirando de sus labios. Fue una pequeña victoria, pero significativa. Las visitas se hicieron más frecuentes, cada una generando confianza y reavivando el vínculo entre padre e hija. Amara comenzó a abrirse, compartiendo historias sobre su hogar de acogida y mostrándole a Michael sus dibujos. Escuchó atentamente, su atención completamente en ella de una manera que pareció sanar algunas de las fracturas en su relación. Para Daniel, presenciar su progreso fue a la vez una recompensa gratificante y humillante. Sabía que no había garantías, pero también sabía que el amor y la determinación tenían el poder de superar incluso las heridas más profundas. Mientras Michael continuaba demostrando su valía, Elaine y CPS comenzaron a discutir la posibilidad de reunirlo con Amara. Sería un proceso gradual, monitoreado de cerca para garantizar su seguridad y bienestar. Sin embargo, la decisión final recaía en el tribunal de familia, que se reuniría en unas pocas semanas. Daniel sintió un renovado sentido de propósito mientras se preparaba para testificar en nombre de Michael. Creía en la capacidad del hombre para cambiar y en la importancia de mantener unidas a las familias siempre que fuera posible. Amara merecía un hogar estable y amoroso, y estaba decidido a ayudarla a encontrarlo. La sala del tribunal era un estudio de contrastes. Las brillantes luces fluorescentes iluminaban el espacio, pero una pesadez palpable flotaba en el aire. Las filas de bancos de madera se movían lentamente mientras la gente se movía nerviosamente en sus asientos al frente de la sala. Un juez de la fachada sombrío presidía los procedimientos. Su mazo descansaba silenciosamente sobre la superficie pulida del banco. Daniel se sentó cerca del fondo. Su corazón latía con fuerza a pesar de su exterior tranquilo. Había pasado semanas preparándose para este momento, asegurándose de que cada pieza de evidencia y testimonio estuviera en su lugar para apoyar el caso de Michael Harrison. Esta audiencia era crítica. Determinaría si Michael recuperaría la custodia de Amara o si permanecería en el sistema de acogida indefinidamente. Michael se sentó en la mesa del acusado, su postura rígida y sus manos entrelazadas con fuerza frente a él. Llevaba un traje perfectamente planchado, la primera señal de su creciente estabilidad. Su rostro era una mezcla de determinación y ansiedad. Sus ojos se lanzaban hacia la puerta cada vez que lo necesitaba. Unos momentos, como si estuviera deseando que Amara apareciera a su derecha. Elaine de CPS se sentó con una carpeta repleta de informes. Le ofreció a Michael un asentimiento tranquilizador, aunque su expresión permaneció profesional. Al otro lado de la habitación, Amara se sentó tranquilamente al lado de su madre adoptiva temporal. La señora Miller, la niña, agarró su osito de peluche, sus ojos muy abiertos, escaneando el entorno desconocido. Se veía tan pequeña en la inmensidad de la sala del tribunal. Un duro recordatorio de lo que estaba en juego. Cuando el juez llamó a la audiencia para ordenar, la sala quedó en silencio. Los procedimientos comenzaron con una revisión del expediente del caso. El abogado de CPS describió los eventos que llevaron a la audiencia: la muerte de Evelyn Harrison, la inestabilidad posterior de Michael, el accidente automovilístico y la colocación temporal de Amara en un hogar de acogida. Fue una línea de tiempo condenatoria, pero que también incluyó un rayo de esperanza: los esfuerzos de Michael por buscar ayuda y reconstruir su vida. El primer testigo llamado a testificar fue el terapeuta del Dr. Hayes. Michael, el psicólogo experimentado, se ajustó las gafas mientras subía al estrado. Su actitud tranquila exigía atención. El Dr. Hayes, el abogado de CPS, comenzó: ¿puede hablar con el señor Harrison? Progreso en la terapia, por supuesto. El Dr. Hayes respondió: cuando el señor Harrison vino a mí por primera vez, estaba en un estado de profunda angustia psicológica. Tenía un dolor sin resolver por la pérdida de su esposa, agravado por presiones financieras y emocionales. Sin embargo, en los últimos meses ha demostrado un compromiso notable con su tratamiento.
Ha asistido a todas las sesiones programadas, se adhirió a su régimen de medicación recetado y participó activamente en ejercicios terapéuticos diseñados para controlar sus síntomas. ¿Diría que está en condiciones de reanudar la custodia total de su hija? El abogado presionó. El doctor Hayes dudó y eligió sus palabras con cuidado. Creo que el señor Harrison está en camino hacia la estabilidad mientras aún tiene trabajo por hacer. Su progreso indica que es capaz de proporcionar un entorno seguro y enriquecedor para su hija, siempre que haya un apoyo continuo. El abogado asintió y regresó a su asiento. El abogado de Michael aprovechó la oportunidad para enfatizar el testimonio del Dr. Ay y hizo preguntas que resaltaron la dedicación de Michael al cambio. Cuando el Dr. Ayes renunció, estaba claro su testimonio. Había tenido un impacto. Elaine fue llamada al estrado como una trabajadora social veterana. No era ajena a los tribunales, pero el peso de este caso parecía pesar mucho sobre sus hombros. La señorita Elaine, la juez, dijo que su tono era incluso el de usted. Ha trabajado de cerca con el señor Harrison y su hija. ¿Cuál es su evaluación profesional de su situación? Elaine respiró profundamente antes de responder. Amara es una niña resistente, pero ha experimentado un trauma significativo. Su vínculo con su padre es evidente a pesar de sus miedos. Claramente lo ama y quiere estar con él. En mis interacciones con el señor Harrison, he visto a un hombre que está genuinamente comprometido a mejorar por el bien de su hija. Ha logrado avances significativos en su salud mental y creo que la reunificación es lo mejor para un mar, siempre que existan salvaguardas. El abogado de CPS la interrogó a fondo para buscar cualquier duda persistente sobre la capacidad de Michael para ser un padre eficaz. Elaine se mantuvo firme enfatizando la importancia de la familia y el progreso que había presenciado. Finalmente, fue el turno de Daniel cuando subió al estrado. Sintió que el peso de la atención de la sala se posaba sobre él. Su uniforme. Añadió un aire de autoridad, pero sabía que sus palabras tenían un peso aún mayor. No era solo un policía, hoy era un oficial defensor. Rivers, el abogado de CPS, comenzó. Usted fue el primero en responder la noche del accidente automovilístico que involucró al señor Harrison y su hija. ¿Puede describir sus observaciones? Daniel relató los eventos de esa noche, la conducción errática, el choque, y el so silencioso de Amar. Describió la inestabilidad inicial de Michael y los pasos que se habían tomado desde entonces, y en su opinión profesional el abogado continuó. ¿Cree que el señor Harrison representa un peligro para su hija? No, Daniel dijo firmemente. Creo que Michael Harrison era un hombre en crisis, pero se hizo responsable de sus acciones y buscó la ayuda que necesitaba. Lo he visto luchar para recuperar el control de su vida, no por sí mismo, sino por su hija. Eso dice mucho sobre su carácter. La audiencia se prolongó durante horas, cada argumento sopesado cuidadosamente. El juez escuchó atentamente su expresión ilegible mientras los abogados presentaban sus declaraciones finales. Cuando se hicieron los argumentos finales, pidió un breve receso para deliberar. Michael se sentó en silencio durante el descanso, sus manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Daniel colocó una mano tranquilizadora en su hombro mientras pasaba ofreciendo un silencio. Has hecho todo lo que puedes. Amara se sentó con la señora Miller, su mirada fija en su padre. No se movió inquieta ni apartó la mirada. Su enfoque inquebrantable, a pesar de toda su tranquilidad, parecía irradiar una fuerza tranquila, como si entendiera la gravedad de lo que estaba sucediendo. Cuando el juez regresó, la sala del tribunal quedó en silencio. Tomó asiento y abrió el caso archivo frente a ella, hojeando las páginas deliberadamente antes de dirigirse a la sala. Esta no es una decisión que tome a la ligera, comenzó. El bienestar del niño es primordial y cada pieza de evidencia debe sopesarse cuidadosamente después de revisar el testimonio y la documentación proporcionada. Considero que el señor Harrison ha demostrado un compromiso significativo para mejorar sus circunstancias, ha tomado medidas tangibles para abordar su salud mental y brindar un entorno seguro para su hija. Michael exhaló audiblemente, sus hombros se hundieron con alivio. El juez levantó una mano cortando los murmullos de la sala del tribunal. Sin embargo, ella continuó. Esta reunificación no será sin condiciones. El señor Harrison deberá continuar la terapia y adherirse a todas las recomendaciones de sus proveedores de atención médica. Los controles regulares con los servicios de protección infantil serán obligatorios durante los próximos 6 meses. Si hay alguna inquietud sobre la seguridad de Amar, este caso será reevaluado. Michael asintió vigorosamente, su voz apenas por encima de un susurro. Gracias, su señoría, no lo defraudaré. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de ajustes. Amara se mudó nuevamente al apartamento de su padre, que había sufrido una transformación. El desorden se había ido, reemplazado por calidez y orden. Su dormitorio estaba pintado en pasteles suaves, adornado con sábanas y cortinas nuevas que dejaban entrar el sol de la mañana. Michael continuó sus sesiones de terapia y Daniel se registró regularmente. Convirtiéndose en un elemento fijo en sus vidas, Amara comenzó a sonreír más, su risa ocasionalmente llenando el pequeño apartamento. El camino por delante todavía era desafiante,
pero era uno que estaban recorriendo juntos. Para Daniel ver su viaje era un recordatorio de por qué usaba la placa. No se trataba solo de hacer cumplir las leyes, se trataba de proteger y reconstruir vidas, y para Michael y Amara era una segunda oportunidad que tenían la intención de aprovechar al máximo la primera mañana. Después del regreso de Amara a casa, amaneció con una suave luz dorada que se filtró a través de sus cortinas recién colgadas. Michael se quedó en silencio en la puerta de su habitación mirando, mientras se movía en su cama, el osito de peluche al que se había aferrado con tanta fuerza durante sus meses separados. Ahora estaba metido debajo de su brazo, su cabeza asomaba de las sábanas por primera vez en lo que parecía una eternidad. Michael se permitió una pequeña sonrisa. Su hija estaba en casa abajo. La cocina estaba viva con el aroma de huevos revueltos y tostadas. Michael se había despertado temprano, decidido a comenzar el día con una nota positiva. Se movió con cuidadosa precisión arreglando los platos y poniendo la mesa como si el acto en sí pudiera mantener el frágil equilibrio de su nueva estabilidad encontrada. La rutina era aterrizando, una señal tangible de que la vida estaba encontrando su ritmo de nuevo. Cuando Amara finalmente bajó las escaleras, sus pasos eran tentativos, sus ojos escaneando la habitación como si esperara que algo saliera mal. Michael se apartó de la estufa, su sonrisa se ensanchó. Buenos días, cariño, dijo manteniendo su voz ligera. El desayuno está casi listo, siéntate donde quieras. Amara vaciló antes de deslizarse en una silla, sus pequeñas manos descansando en su regazo. Vio como Michael colocaba un plato de huevos y tostadas frente a ella, seguido de un vaso de jugo de naranja. La vista de su padre cocinando algo que no había visto en mucho tiempo pareció aliviar algo de su tensión. ¿Todavía te gustan los huevos revueltos?, preguntó Michael, su tono cauteloso. Amara asintió, un destello de una sonrisa tocando sus labios. Sí, dijo suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. Escucharla hablar llenó a Michael con una mezcla de alivio y determinación. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero momentos como este le dieron esperanza. Más tarde esa mañana se aventuraron afuera al pequeño parque al final de la calle. Michael se había acostumbrado a evitarlo. En los meses posteriores a la muerte de Evelyn había sido uno de sus lugares favoritos para llevar a Amara. Pero hoy se sintió diferente. Hoy estaba a punto de seguir adelante. Amara apretó su mano con fuerza mientras caminaban por el sinuoso camino. El parque estaba tranquilo salvo por el sonido distante de los pájaros cantando y el susurro de las hojas en la brisa. Llegaron a un banco cerca del patio de juegos, y Michael le hizo un gesto para que se sentara. ¿Recuerdas los columpios?, preguntó señalando el juego a solo unos pies de distancia. Solías pasar horas en ellos. Amara miró los columpios y luego a su padre. Su agarre en su mano se aflojó un poco. Me empujaste muy alto una vez, dijo, una leve sonrisa rompiéndose a través de Michael. Se rió entre dientes. Gritaste como si estuvieras en una montaña rusa, pero seguiste pidiendo más. Por un momento se sentaron en silencio. Los recuerdos aliviaron la tensión entre ellos. Entonces Amara lo miró. Sus ojos abiertos se llenaron de una pregunta que parecía dudar en preguntar. ¿Estarás bien esta vez?, finalmente dijo. La respiración de Michael se atascó. Se arrodilló frente a ella tomando ambas manos en las suyas. Lo estoy intentando, cariño, te prometo que haré todo lo que pueda para estar bien para ti, eres mi mundo entero. Amara asintió, su mirada firme. Te creo. A medida que los días se convertían en semanas, su rutina comenzó a solidificarse. Michael asistía a sus sesiones de terapia diligentemente, a menudo discutiendo su progreso con Amara de formas que ella pudiera entender. Él quería que ella viera que estaba haciendo un esfuerzo no solo por ella sino por sí mismo. Amara a su vez comenzó a abrirse más, comenzó a dibujar de nuevo, llenando cuadernos de dibujo con imágenes coloridas de ella, y su padre un día le presentó una foto de su familia, incluida una Evelyn sonriéndoles desde una nube. Michael contuvo las lágrimas mientras sujetaba con cuidado el dibujo al refrigerador. Daniel siguió siendo una presencia constante en sus vidas, pasaban frecuentemente para ver su progreso. Sus visitas a menudo coincidían con la cena donde él y Amara compartían historias mientras Michael cocinaba. Amara había llegado a confiar profundamente en él y Michael estaba agradecido por el apoyo. Una noche, cuando el sol se hundió detrás del horizonte arrojando un cálido resplandor ámbar a la sala de estar, Michael y Amara se sentaron en el sofá revisando un viejo álbum de fotos. Las páginas estaban llenas de imágenes de tiempos más felices, cumpleaños, vacaciones familiares y momentos tranquilos capturados en la letra meticulosa de Evelyn. En la parte posterior de cada fotografía, Amara señaló una foto de ella cuando era una niña pequeña sentada en el regazo de Evelyn con una amplia sonrisa desdentada. Solía cantarme una, Amara dijo suavemente. Extraño sus canciones. La garganta de Michael se apretó pero se obligó a sonreír. Ella tenía la voz más hermosa. Él estuvo de acuerdo. Ella solía cantarnos a los dos. Amara se apoyó contra su pequeño cuerpo, encajaba perfectamente en su costado. ¿Crees que nos está mirando?, Michael la rodeó con un brazo, su voz firme a pesar del nudo en la garganta. Sé que lo está y creo que estaría muy orgullosa de ti. El día de la revisión final de CPS llegó antes de lo que Michael esperaba. Elaine llegó a su casa por la tarde con su portapapeles en la mano y su expresión amable pero profesional. Michael la recibió en la puerta, sus nervios evidentes en la tensión de su sonrisa. Durante la siguiente hora, Elaine observó sus interacciones haciendo preguntas y tomando notas. Amara
Respondió con confianza. Su confianza en su padre clara en la forma en que habló del Michael, permaneció tranquilo, sus respuestas honestas y reflexivas. Cuando Elaine finalmente cerró su portapapeles, miró a Michael con una pequeña sonrisa. Has recorrido un largo camino, dijo. Recomendaré que el periodo de supervisión termine temprano. Creo que estás listo para seguir adelante sin supervisión adicional. El alivio de Michael era palpable. Gracias, dijo, su voz cargada de emoción. Elaine se arrodilló al nivel de Amara. Ha sido tan valiente, cariño. Tu papá tiene mucha suerte de tenerte. Amara sonrió tímidamente mirando a su padre. Yo también tengo suerte. Esa noche celebraron con una cena tranquila en casa. Amara insistió en ayudar a Michael a cocinar. Su risa llenó la cocina mientras derramaba harina en el mostrador. Cuando se sentaron a comer, el aire entre ellos era ligero. El peso de los últimos meses finalmente se levantó después de la cena. Se aventuraron de nuevo al parque. El cielo estaba pintado con tonos de naranja y rosa mientras el sol se ponía proyectando largas sombras sobre el césped. Amara corrió hacia los columpios, su alegría contagiosa mientras llamaba a Michael para que la empujara mientras él estaba detrás de ella, empujándola suavemente más y más alto. Michael sintió una sensación de paz que no había conocido en años. La oscuridad que una vez lo había consumido ya no se sentía insuperable. Había encontrado su camino de regreso a la luz, de regreso a la familia que pensó que había perdido. Cuando Amara finalmente se cansó, se sentaron juntos en el banco, mirando las estrellas comenzar a aparecer en el cielo nocturno. Ella apoyó la cabeza contra su hombro, su voz suave mientras hablaba. ¿Estamos bien ahora, verdad?, preguntó Michael. Besó la parte superior de su cabeza, su respuesta inquebrantable. Estamos más que bien, somos un equipo. Y mientras las estrellas brillaban sobre ellos, Michael supo que habían encontrado su nuevo comienzo, una vida reconstruida desde el amor, la resiliencia y el vínculo inquebrantable entre un padre y su hija. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si la disfrutaste, no olvides presionar suscríbete y activa las notificaciones para que nunca te pierdas nuestra próxima historia. Comparte este video con tus amigos y familiares. Significa mucho para nosotros y nos ayuda a darle vida a más historias. Si tienes curiosidad sobre nuestros otros videos, míralos. Tenemos muchos más para explorar. Nos vemos en el próximo.